lepra, por ejemplo. Dentro de estas, no solamente que a la persona que se infectaba se la dejaba atrás o se la dejaba fuera, y no era posible darle un apoyo o darle una ayuda, sino que era rechazada socialmente al igual que su familia. Por lo tanto, si ustedes tenían un familiar con una enfermedad de estas, eran separados de la sociedad, enviados a un albergue propio o a su propia casa y destinados a continuar y a fallecer por este problema, sin recibir ningún alivio, sin recibir ninguna ayuda. Las representaciones que existen de la peste seguramente las han visto muchas veces, y en ninguna falta el sufrimiento. Las representaciones de la lepra son muy semejantes. En esta época, además, había otros problemas que no eran realmente enfermedades como tal, pero eran tratados como si lo fueran. Algo que ya nos mencionó también antes, la parte mental. En esta época se generó quizás uno de los libros con más sangre en la historia, el Malleus Maleficante, o el Martirio de las Brujas, creado para atrapar, torturar a toda persona de libre pensar. Todas estas personas, adjetivadas como parias, no recibían apoyo alguno. Y cuando ustedes ven esta imagen, saben que son personas que tienen una condena, pero están vivos todavía. La pregunta básica, desde luego, era, ¿esas personas, mientras estaban vivas, merecían todavía tener una atención? ¿O era preferible dejarlos de lado? Es una pregunta muy cercana a la bioética, muy cercana al humanismo también. Y en ese contexto, y aquí hay que reconocerlo, las primeras personas que se ponen un poquito al frente provienen de la propia iglesia. En esta imagen tienen ustedes a dos patronos del cuidado de los enfermos, Camilo de Lelis por un lado y Francisco de Asís por el otro. Ambos con un esquema muy parecido. Ambos empezando su vida sin ser parte del dogma religioso como tal. Ambos empezando su vida siendo parte del populacho, entre comillas. En el caso de San Camilo era un jugador, un apostador, de hecho. Un enfermo de sífilis, de hecho. Que poco a poco fue cambiando su forma de pensar y empezaron a tener un acercamiento a los enfermos. Y aquí es muy importante lo que nos has mencionado antes, ¿no? Aquella persona que ha sufrido y que ha sentido lo que es tener un problema como estos, tiene más cercanía por personas que los pueden padecer y comprende mucho mejor que no es cuestión solamente de recibir o recetar. Comprende mucho mejor que necesitan mucho más. Posterior a esto, los cuidados paliativos empiezan a formarse, siendo ya parte del concepto de cuidado a un enfermo terminal. La foto que ustedes ven es de Cicely Sanders. Ella fue una enfermera que se enamoró de hecho de un paciente con cáncer y que posterior a su fallecimiento empezó a determinar ciertos parámetros, ciertos elementos que son indispensables, no solamente para tratar de curar, entre comillas, una enfermedad, sino para tratar de cuidar y de mejorar la condición de las personas que sufren cualquier defecto o cualquier problema. En este punto, es importante diferenciar que el manejo paliativo no está enfocado solo en personas terminales, no está enfocado solamente en personas con cáncer y no está enfocado en personas al final de la vida. Las incluye, pero no es exclusivo. Posterior al manejo de Cicely Sanders, empezó a haber nuevos movimientos como el movimiento Hospice, que en este momento se encuentra en algunos países ya. Dentro del Ecuador existe una sola institución que los representa, que es el Hospice San Camilo, y algunas unidades más que intentan hacer paliativos de forma muy primitiva, muy incipiente. Y el objetivo, de hecho, de que ustedes puedan asistir a este tipo de charlas, que podamos conversar de estos temas, es que también sean voceros de los conceptos que tenemos que impartir. Y es que también ustedes puedan ir y comentar al resto del mundo, mira, hoy aprendí esto que es nuevo y sé que existe esta opción y que no determina otras cosas. Cicely Sanders deja una frase al final, una frase que me parece que representa bastante bien lo que significa el manejo paliativo.
Ella decía, tú importas porque eres tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos lo imposible no solo para ayudarte a morir en paz, sino para vivir hasta que mueras. Y esta frase es importante porque nos permite determinar que el objetivo no es que se vayan bien, el objetivo es que vivan bien hasta el momento en que tengan que partir, con las limitaciones que tengan, por supuesto, pero el objetivo es que durante el tiempo que la persona siga estando, y esto incluye días, meses, años o el tiempo que fuera, su vida pueda ser realmente vida. Esa es la base, ese es el objetivo. Y es importante que lo comprendan muy bien. En el planeta existen aproximadamente 20.9 millones de casos de cáncer nuevos cada año. Se estima que en 15 años esa tasa va a duplicarse. Y lo que es un poquito más grave, cerca del 80% se diagnostica en una fase ya avanzada, estadio 3 o 4, y ya son incurables. Teóricamente, para el 2030 se pronostica que existirán 1.7 millones de casos por año en América Latina. Si ustedes lo notan, significa que hay un quito completo diagnosticado tardíamente y que necesita un manejo apropiado cada año. Eso es un rango muy largo, muy alto. Y esto es solamente los pacientes oncológicos, las personas con cáncer. Hay un rango enorme aparte de ellos, incluyendo demencias, por ejemplo, que son parte de las enfermedades mentales y que también entran en el manejo paliativo, diabéticos en su etapa definitiva, Alzheimer, por ejemplo. Hay muchísimos esquemas que todavía falta por incluir. Y en Ecuador la situación es todavía un poco peor. El 18% apenas se diagnostica en un estadio 3, el 27% en un estadio 4. Y generalmente casi la mitad de pacientes requieren un manejo paliativo desde su diagnóstico. Esto es solamente una estimación hecha en Solca, pero la realidad es todavía más impactante. Escuchando lo anterior y escuchando la historia, la pregunta básica es, entonces, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Cómo definirían el manejo paliativo? En una palabra mucho más sencilla, el manejo paliativo es buscar el bienestar de esa persona. Cuando se encuentra en una condición específica en la cual tiene una enfermedad que es progresiva, y estas palabras son importantes, que es progresiva la enfermedad, que no tiene buena respuesta a un tratamiento, es decir, que su curación no es posible, y que al final va a ocasionar el fallecimiento de esa persona. Este concepto es muy amplio, por lo tanto incluye, e insisto con esto, no solamente los enfermos con cáncer, incluye a todas las patologías que cumplan esos requisitos. Insuficientes renales, por ejemplo, cirrosis, por ejemplo, demencia, por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo. Todas estas son crónicas, son progresivas, no tienen una curación específica y al final desencadenan en el fallecimiento. Por lo tanto, todas las que cumplan este tipo de parámetros ameritan un manejo paliativo. Y aquí es donde entra el primer objetivo que quisiera que ustedes se lleven de esta conversación. Es necesario que ustedes, en el nivel en el que se encuentren, puedan ser capaces de decir, tal persona sí necesita un manejo paliativo y tal persona no lo necesita. Si ustedes se llevan ese concepto, ya es algo importante y ya es un apoyo gigantesco. Seguramente han visto muchas veces y en muchas ocasiones o han conocido familiares, quizás historias, de personas que tienen una enfermedad severa y sin embargo siguen recibiendo procedimientos que no les ayudan. Es importantísimo que ustedes puedan determinar hasta dónde es necesario llegar, hasta dónde es posible avanzar y cuándo hay que seguir haciendo más esfuerzos. Dentro del concepto clásico, al manejo paliativo se lo determina como un modelo asistencial que mejora la calidad de vida. Esa frase es la más relevante de todas.
como características para que una persona amerite manejo paliativo, y con esto les voy a insistir muchas veces porque la idea es que puedan decidir ustedes y determinar ustedes quienes sí lo necesitan y quienes no lo necesitan. Son las siguientes características. Uno, que tenga una enfermedad que sea progresiva. Dos, que esa enfermedad no tenga una posibilidad real de curación. Y esto significa que ya se haya hecho los manejos, entre comillas, básicos o tradicionales con una mala respuesta. Es decir, un paciente recién diagnosticado no puede determinarse que no tiene posibilidad de curación independientemente de la enfermedad. Una vez que se ha realizado el primer abordaje, el primer manejo clásico y este no da buen resultado, ahí se puede determinar que lo necesita. ¿Sí? Entonces, tiene que ser una enfermedad progresiva, tiene que ser una enfermedad que no permita su curación, que no tenga posibilidades reales de curación, y tiene que ser una enfermedad que al final desencadene en el fallecimiento de la persona. Y seguramente algunos preguntarán por casos como el Alzheimer. El Alzheimer también desencadena al final, aunque en un proyecto mucho, mucho más largo, en el fallecimiento del paciente. Lo mismo con la demencia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos conceptos tienen que quedar muy claros. Ahora, ¿cuáles son las bases del manejo paliativo? El tratamiento que se hace a nivel paliativo tiene que cumplir con ciertos parámetros. Tiene que ser individualizado. Esto significa que se enfoca en cada persona de manera independiente. Y esto se explica en que cada persona tiene necesidades diferentes. Si a cada uno de nosotros nos dan a escoger qué cosa nos hace felices, seguramente nuestras respuestas, algunas se parezcan y muchas no. Por lo tanto, tiene que estar enfocado a la necesidad de cada persona. El manejo tiene que ser activo, evidentemente, intensivo, continuo, y el objetivo tiene que estar claro. Aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida, básicamente brindar bienestar. Y aquí hay una cosa más que es necesario quedar claros. El bienestar de una persona la decide solo esa persona. Nosotros como profesionales no tenemos la capacidad ni la calidad de decidir si alguien tiene o no bienestar. Es esa persona la que nos indica. Si para esa persona diabética descompensada estar feliz en una última etapa es comerse unos chocolates, pues ellos sabrán. Entonces su bienestar es sí comerse sus chocolates, más allá de que sepamos que la glicemia va a subir y que probablemente se complique un poco más. Nuestra obligación es corregir lo que viene después, pero la forma de dar bienestar es permitir que esa persona esté feliz, tan sencillo como eso. Y esto suena quizás un poco lógico y hasta un poco fácil, pero la realidad es que es muy complejo y que necesita trabajo, preparación y necesita muchísimo apoyo. El manejo paliativo no se hace y nunca se puede hacer de forma individual. Siempre tiene que contar con un equipo. Y ese equipo incluye profesionales, incluye voluntarios, incluye familiares, todos manejándose con un solo concepto: lograr que esa persona que está sufriendo deje de sufrir. En estas imágenes se representa bastante bien. A veces un simple gesto, el dar la mano, es mucho más curativo que poner 20 o 30 tabletas. Es cierto que como profesionales tenemos la responsabilidad de conocer y de solventar síntomas. Eso va de plano. Pero hay que abordar muchas más esferas. Hay que abordar muchas cosas más y en cada persona el universo es diferente. Tenemos que buscar la manera de que todos esos, entre comillas, universos estén tranquilos, estén bien. En este punto quisiera hacer algo más para que puedan comprender cuál es el impacto que tiene. Antes de conversar de lo que no son, les voy a pedir a todos que saquen un papelito, un esfero, que lo tengan a mano, ¿sí?
Si tienen ustedes ya un papelito a mano, un esfero, vamos a hacer algo muy cortito, pero que es indispensable para que puedan comprender qué es lo que sucede cuando una persona sufre un diagnóstico como el que acabamos de mencionar. Les insisto que es un diagnóstico, ¿sí?, progresivo, incurable y que acaba causando el fallecimiento de la persona. Si es que ya tienen todos el esfero, entonces les voy a pedir que alcen la manito para indicar que están listos. Fantástico. Les voy a pedir a todos que por favor pongan en esa hojita 3 cosas que les guste hacer, que les den mucha alegría, que siempre les ponga felices. Comer, dormir, lo que prefieran. 3 cosas que siempre quieran hacer, que les dé alegría. Muy bien. Ahora les voy a pedir que pongan, por favor, un sueño que tengan ustedes, una meta de vida, un objetivo. Yo quiero lograr tal cosa. Quiero llegar a ser tal persona, tal especialidad. Quiero tener tal cosa. Un objetivo, el objetivo más grande que tengan para su futuro. Una vez que ya lo tengo en listo, por favor, les voy a pedir nuevamente que alcen la mano. Perfecto. Génesis, te voy a pedir que decidas tú misma eliminar 2 de las cosas que te hacen feliz. Tú misma vas a decidir qué cosas vas a borrar, qué cosas ya no podrías hacer. Y te voy a pedir que nos lo cuentes. A ver, dentro de las cosas que había escogido era Ajá, dormir. ¿ya? También, bueno, iba a ser, chuta, o sea, no sé si cuente, pero cuidar, o sea, sanar a las personas es algo que sí me hace ¿Ya? feliz bastante. Ok. Y mi familia, ¿Y tu familia? ya, y lo que decidí borrar era dormir. ¿Ya? Y bueno, ahí entré en controversia. Y bueno, obviamente, ¿no? Por descarte creo que escogí sanar y Perfecto. prevalecía mi familia. Entonces, cuando tú recibes un diagnóstico que es incurable y empiezas a tener una enfermedad crónica como esta, no puedes dormir más. Todas las noches las pasas en vela. El dolor te impide dormir. Y como estás con dolor, como no puedes dormir, tampoco puedes trabajar, tampoco puedes estudiar. Y el objetivo de poder sanar a alguien más también se pierde. Tienes todavía a tu familia cerca, una familia que está asustada, que está impactada porque ve que tus sueños se van rompiendo. ¿Cuál es el objetivo de vida que pusiste? Ah, bueno, dentro del objetivo es una especialidad en sí, o sea, una buena especialidad. Y de ahí, bueno, todavía en teoría no he escogido cuál, pero en sí seguir alguna. Muy bien. Ya que tienes un diagnóstico tan severo y un pronóstico de vida menor de un año, la especialidad ya no es posible. Has perdido la oportunidad de cumplir ese sueño. Ya no puedes dormir, ya no puedes trabajar, ya no puedes movilizarte bien. Conservas a tu familia, una familia en crisis porque está asustada. ¿Cómo te sientes? Al ponerlo en esa perspectiva, creo que, em, ¿cómo podría decir? O sea, consideraría que o sea, si me pongo, o sea, literalmente en los zapatos, sentiría
se pausó mi vida. O sea, es como que, y obviamente creo que entrarías en ese proceso de enojo, de ira, de que por qué a mí, que la vida es esto, que lo otro, hasta todo, o sea, te enojarías con el mundo, creo yo. Por Y bueno, supuesto. eso he visto en algunos pacientes también. Y, y eso también, bueno, personalmente me hace verlo como que entender a veces, muchas de las veces, cuando uno ve a un paciente y te recibe de cierta forma, no es como decir, ay, pero está recibiendo tratamiento. No, o sea, también es preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué detuvo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué tuvo que dejar atrás como para tenerlo así? Entonces, es un muy buen ejercicio. Gracias. Exactamente. Y en este caso, ustedes tienen la oportunidad de decidir qué dejar. Vamos con alguien más. Emily, ¿cuáles son las 3 cosas que te hacen feliz? Eh, Buenas tardes. Bueno, a mí me hace feliz mi familia, ¿Ya? viajar y comer. Pues, Ok. ¿Cuáles de esas eliminaste? eh, viajar y comer. Viajar y comer. Entonces has recibido un diagnóstico tan severo como un SEA gástrico, por ejemplo, que ya no te permite comer. Es necesario que entres a una cirugía. Te pongan una sonda, una yeyunostomía y te empiecen a alimentar solamente con nutrición parenteral. Pero los tumores gástricos son agresivos. Generalmente incrementan, toman duodeno, toman intestino delgado. Por lo tanto, la primera cirugía no es tan útil y tienen que volverte a operar. Pasas 2, 3, 4 meses dentro de un hospital. Cualquier viaje que hayas tenido pronosticado ya no está. Y viajar con 1, 2 o 3 sondas de yeyunostomía no es posible, porque el riesgo de infección es muy alto y porque el riesgo de complicaciones es muy alto. Y ya que estás sin estómago porque está tomado por un tumor, y ya que tu pronóstico es corto, seguramente uno de tus deseos sea poder hacer un último viaje. Pero ese viaje no se puede hacer. Tu familia también está ahí, y eso es muy bueno. Pero los demás sueños se han quedado hasta ahí. ¿Cuál era tu objetivo de vida? Mi objetivo de vida era, eh, bueno, ayudar a las personas y desempeñarme como una buena profesional. Ok. Teniendo en cuenta que ahora tienes 2 yeyunostomías colocadas, que no tienes resistencia y como no has comido, estás caquética, no te puedes levantar, tampoco puedes ayudar. Cuando llega una persona a visitarte, ¿qué sentirías? Bueno, sería algo, por una parte, positivo, porque tal vez eh, pueda ver en esos momentos las personas a las que realmente les importo, pero por otro lado también es el saber que prácticamente mi vida se acabó. Esa es una palabra que suele usarse mucho. Mi vida se acabó. Y es importantísimo que ustedes puedan hacer este propio ejercicio el que acabamos de hacer, cada uno de ustedes, porque así pueden ponerse en el papel de las personas que sufren este tipo de patologías y que necesitan este tipo de cuidados. Notarán ustedes que dentro de los problemas que hemos mencionado ahora, casi ninguno se maneja con medicación. Casi ninguno se resuelve desde la parte clínica o desde la parte médica. Casi todos necesitan otro tipo de atención, una atención mucho más grande, mucho más especializada, mucho más enfocada, ¿no es cierto? Por lo tanto, el manejo paliativo tiene que abarcar todo eso. Y ustedes tienen que aprender a reconocer cuáles personas necesitan ese manejo, cuáles personas se benefician de algo así y en qué momento poder empezar. Les pido a todos que tomen solamente un minuto para imaginarse qué sentirían si es que de repente, de la noche a la mañana, ese objetivo vital que tienen ya no se puede cumplir. Esas 3 cosas que los hacen felices no se pueden hacer más.
Es importante pensarlo. Hay que tenerlo siempre en claro, siempre en consideración, porque eso nos permite empatizar con las personas que están viviendo esa realidad. Ahora, ¿qué cosas no son los manejos paliativos? No son eutanasia, y esto hay que remarcarlo, porque el manejo paliativo no acelera ni detiene el proceso de la enfermedad. Lo que hace es controlar los síntomas que aparecen con ella, permitiendo que la persona pueda vivir. No sobrevivir, vivir, pero no acelera el proceso. Evidentemente no son un tipo de abandono, y eso es algo que todavía sucede. Ha llegado a un nivel tan severo en el que ya no hay nada que hacer, entonces pásalo a paliativos. Es la frase normal. Pero ese no hay nada que hacer nunca es real. Siempre hay algo que hacer. La diferencia es que el objetivo ya no está centrado en conseguir la curación de esa enfermedad, el objetivo está centrado en conseguir que esa persona se sienta bien. Quizás suene algo pequeño, quizás parezca una minucia, pero es una diferencia importante en la vida de alguien. Porque les insisto, hasta el final, independientemente de quiénes seamos, independientemente de la enfermedad que tengamos, seguimos vivos y merecemos seguir vivos. No son terapia del dolor, la incluyen, pero no son exclusivamente manejo de dolor. No son una terapia de agonía, no funcionan solamente en agonía. No son morir bien. Y remarco esto, porque algo que nos sucede con muchísima frecuencia es que llegan al manejo paliativo cuando ya están en situación de últimos días. Y en ese punto hay pocas cosas que se puedan mejorar, no solo en el paciente, sino también en su familia, también en su medio, también en su entorno. Porque el manejo paliativo amerita muchas cosas. El manejo paliativo amerita un control de toda la situación y de todo el universo de esa persona, y eso incluye a sus familiares, eso incluye a sus amigos, eso incluye al personal de salud que lo atendió, que también genera un vínculo, eso incluye a sus mascotas. Cuando nosotros hacemos atención paliativa, por ejemplo, en el manejo de San Camilo, en el Hospice San Camilo, la gran mayoría del tiempo no es un manejo clínico. Hay indicaciones clínicas, por supuesto, se usan fármacos para ciertos síntomas, pero es necesario mucho más. Les comento, por ejemplo, que nosotros, de una forma u otra, nos ha tocado aprender otro tipo de cualidades que generan alegría. Hemos aprendido instrumentos, por ejemplo, porque por ahí dar un recital, tocar alguna canción, les da una alegría. Y eso es mucho más importante en esa situación que utilizar una pastilla, por ejemplo. Hay quienes han aprendido cocina, a hacer postres bajos en azúcar, por ejemplo, a hacer helado con ron o con cola para aquellas personas que les gusta. Y todos esos detalles entran en el manejo paliativo. Y por último, los cuidados paliativos no son un privilegio, son un derecho. Ha tomado muchos años que dentro de la Carta Magna del país se encuentren como derecho. Pero ahora que lo están, ahora que dentro de los derechos propios de un ecuatoriano está recibir manejo paliativo, es una infamia que no lo reciban. Es una infamia que el personal de primer nivel, que las personas que están ahí enfrentándose contra todo, no sepan o no puedan decir en qué momento una persona necesita un manejo paliativo. Y esto no es culpa de los profesionales que están ahí. Y no es culpa de los que los antecedieron, porque ninguno aprendió. Pero hoy, que tienen la oportunidad de conocer un poco más, sí queda en sus manos, en sus hombros y en su responsabilidad transmitir el mensaje, aprender a diferenciar y que esos pacientes que llegan en última etapa puedan ser atendidos correctamente desde el inicio. Eso sí va a estar en sus manos. Se van a mantener mucho tiempo,
Y la carrera médica y la carrera en salud en general tiene mucho tiempo. Es muy larga. Así que tendrán tiempo para hacer cambios también. Y es importante que puedan hacerlos bien. Esta imagen me parece que representa de forma muy sencilla qué es lo que busca el manejo paliativo. Seguramente alguna persona podrá preguntar por qué la flecha no está en la parte verde, ¿no? En la que la persona está feliz. Recordarán ustedes que es una persona con todos los problemas que hemos comentado antes en los ejemplos, ¿no? Pedirle que esté feliz en esa situación realmente es difícil. Hay momentos de felicidad, pero pedir que su estadio basal sea estar feliz no es real. Pero lo que sí se puede hacer es que esté aliviado, que esté cómodo, que pueda continuar. El manejo paliativo busca darles tranquilidad y busca darles momentos de felicidad, pero no impide todos los demás. Si siente tristeza, se puede llorar. Claro que sí. Si está enojado, se puede enojar. Evidentemente. Forman parte de vivir esto, pero lo importante es que puedan vivirlo como tal, que no estén sujetos a los síntomas en general que ocasionan los desastres. Ahora, esto es algo que ya mencionamos antes, ¿no? ¿A quiénes van dirigidos los cuidados paliativos? Y les insisto con esto una vez más, tienen que ser personas que sufran una enfermedad progresiva, punto uno, incurable, es decir, que no tenga posibilidad real de curación, punto dos, y que genere una limitante al proceso vital, es decir, que desencadene el fallecimiento de esa persona, a corto o a largo plazo. Este concepto, al ser tan amplio, incluye muchísimas enfermedades. Todas las que prioritariamente eran tratadas como crónicas, cuando progresan, se transforman también en paliativas. Diabetes, Alzheimer, hipertensión, cirrosis, insuficiencia renal, forman parte del manejo paliativo. Y aquí es donde aparece una escala que tienen ustedes que aprender a utilizar. Y esta sí es necesario que ustedes tomen una captura de pantalla si prefieren, o que lo busquen en internet, que también está. Pero este es un instrumento que es obligatorio que ustedes puedan utilizar y que sepan utilizar, el NECPAL. El NECPAL es un instrumento que nos permite saber si una persona necesita o no necesita cuidados paliativos. Quiero insistir en que el manejo paliativo no es exclusivo. Es decir, una persona puede estar en quimioterapia y también en manejo paliativo. Una persona puede estar en cirugía y también en manejo paliativo. Una persona puede estar en atención psiquiátrica y también en manejo paliativo. No son excluyentes, son complementarios, porque el objetivo de ambos es lograr que la persona se sienta bien. Y esta transición es la más importante. El NECPAL nos permite saber si alguien amerita manejo paliativo, y el manejo paliativo se tiene que dar desde el inicio. Generalmente, se divide esta escuadra en tres partes. La línea que tienen ustedes a su izquierda, donde hay más parte roja, es el diagnóstico. La línea que tienen a su derecha, donde es todo verde, es el fallecimiento de la persona. En la zona que está con el círculo es donde normalmente llegan los pacientes. Es decir, están en un estadio 2-3 o 3-4, muy avanzados, y en el cual realmente una posibilidad de curación, no solo de curación, sino de manejo como tal, es más complicada. La idea es que con este instrumento ustedes puedan detectarlos cuando están al inicio, cuando están cerca del diagnóstico, cuando se ha hecho el diagnóstico y el primer intento de manejo tradicional que no da resultado. De manera que desde ahí se puede empezar a trabajar y se puede empezar a cumplir con lo que hay que cumplir. La parte verde en este gráfico representa cuándo es necesario el manejo paliativo. Por lo tanto, si ustedes lo notan, va haciéndose cada vez más importante según la enfermedad avanza. Al inicio es más importante el intento de tratamiento curativo, que es la parte roja, y un seguimiento de manejo paliativo, que es la parte verde.
Una vez que llegamos a una etapa más avanzada, se van equiparando y según va avanzando la enfermedad es necesario que haya más manejo paliativo y menos manejo invasivo o curativo. Y algo que es trascendental, notarán ustedes que el manejo curativo, por obvias razones, llega hasta el fallecimiento de la persona, pero el manejo paliativo va más allá, va después del fallecimiento también. Y el motivo de esto es que el manejo paliativo tiene que ser integral, por lo tanto no es solo del paciente, es del entorno de su familia también. Así que continúa después de su partida. Y este es el instrumento NECPAL que es necesario que ustedes aprendan a utilizar. El NECPAL se compone de dos partes. La primera es una pregunta sorpresa. Se la determina así como pregunta sorpresa. ¿Sí? La pregunta es sencilla. Usted como profesional, esta parte la responde usted, ¿no? ¿Se sorprendería si la persona que está viendo fallece dentro de un año? Es decir, en el año que usted tiene. Si la respuesta es que sí le sorprendería, directamente esa persona es NECPAL negativo. Es decir, no tiene una necesidad urgente de manejo paliativo. Sí de un conocimiento, sí de un seguimiento, pero no tiene que ingresar directamente en manejo paliativo. Si es que no le sorprendería que esa persona fallezca dentro de este año, entonces pasa a la etapa número 2, en la cual hay un total de 6 elementos y con que alguno de ellos sea positivo, directamente es un paciente paliativo. Es decir, que necesita prioritariamente un manejo paliativo. Los 6 elementos son sencillos. Los pueden ustedes leer en pantalla. Uno, si es que hay necesidades paliativas, es decir, si es que usted como profesional o si es que los familiares consideran que sí lo necesita. Es un poco subjetivo, pero es bastante útil. 2, si es que hay alguna pérdida funcional. Aquí les mencionan la escala de Bartel, que también es útil, pero independientemente de la escala que utilicen para su funcionalidad, cualquiera es apropiada. Si es que hay un deterioro funcional que es evidente, este punto ya es positivo. Deterioro que es claro, ¿no? Es decir, caminaba y ahora no camina, comía y ahora no come. Todos estos son positivos ya para pérdida funcional. Tercero, pérdida nutricional, baja de peso, más útil en oncológicos, pero también en el resto de pacientes. Siguiente, si es que hay comorbilidades. Siguiente, si es que utiliza o ha tenido continuamente hospitalizaciones. Y la última, si es que es una enfermedad diagnosticada que está en progresión, es decir, una enfermedad que ya tenía y que está avanzando. Cualquiera de estas da para ser NECPAL positivo. Y les insisto que aquí es importante que ustedes puedan determinar tal persona sí necesita manejo paliativo o tal persona no necesita. Les voy a pedir que por favor capturen esta imagen o la busquen en internet en este momento, como ustedes prefieran, y que la tengan a mano. Porque vamos a ponerles 3 ejemplos después para que ustedes nos puedan comentar si sí ameritan o no ameritan. ¿Qué es el primer objetivo de esta conversación? Que ustedes puedan determinar tal persona sí tiene que pasar al paliativo, sí necesita y tal persona no. ¿De acuerdo? Entonces les pido que por favor lo tengan a mano. Y una vez que lo tengan a mano, por favor van a levantar una vez más la manito para poder saber que están listos. Perfecto. Espero que esté clara, que esté comprendido cómo funciona. La pregunta sorpresa tiene la respuesta al revés. Es decir, si es que a usted sí le sorprende que esa persona fallezca, es negativa. Y si a usted no le sorprendería que la persona fallezca, es positiva. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente.
Le voy a pedir que alguno de ustedes nos ayude con la lectura de este ejemplo y nos va a indicar si es que amerita o no. ¿De acuerdo? Pedro, por favor. A ver, Jaime, ay, perdón. Jaime es un joven de 25 años sin enfermedades previas que sufre un accidente en su moto fracturando su cráneo, quedando posterior a ello en estado vegetativo durante 3 meses. El cuarto mes comienza a reaccionar, abre sus ojos, aunque no puede comunicarse. Jaime merita cuidados paliativos. Entonces la pregunta es simple, ¿no es cierto? El primer paso es hacerse la pregunta sorpresa. ¿A ustedes les sorprendería que Jaime fallezca durante ese año? ¿Sí o no? Pedro, ¿te sorprendería que Jaime fallezca dentro de un año? Yo creo que sí. Entonces, ¿él necesita manejo paliativo? No, o sea, Perfecto. Muy bien. Si la pregunta sorpresa es un sí me sorprendería, directamente, él no necesita un manejo paliativo urgente. No sé si vas a complementar algo más. sí, también era porque el chico está teniendo una, o sea, una capacidad ya de recuperación, un poco. ¿Ya? Entonces, por eso Sí, también muy las bien. otras preguntas decían que no, o sea, que no necesitaba cuidados. Así es. Si es que tú ya tienes en la pregunta sorpresa un sí, es decir, si ya tienes un negativo en la pregunta sorpresa, es suficiente, ¿no? Ya no tienes que pasar a las siguientes. La segunda parte la utilizas solamente si es que la pregunta sorpresa es uno. Es decir, si es que tú crees que es posible que fallezca dentro de ese año. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente. A ver, le voy a pedir a alguien más que nos ayude con este ejemplo. Si no, bueno, empezamos a dedo. Leslie, ¿nos puedes ayudar con este ejemplo? Diego es un adulto de 55 años con diagnóstico de tumor de próstata estadio 2. Al momento no ha recibido ningún manejo. Su médico le indica que puede operarse, sin embargo existe riesgo de que vuelva a aparecer. Diego se encuentra intranquilo, sus síntomas son importantes. Entonces la pregunta es simple. Leslie, ¿te sorprendería que Diego fallezca dentro de un año? Mm, sí y no. Ok, si tienes esa duda, está bien, no hay ningún problema. Pasamos a las siguientes preguntas. ¿Tiene alguno de los puntos de la parte 2 del NECPAL? Puede ser que sea progresivo. Por eso, Ya, muy bien. ¿Qué más? Puede ser progresivo, eso está muy bien. ¿Qué más? pero no hay ningún otro diagnóstico, entonces, por esa parte no. Ya. Entonces, para ti, ¿Diego necesita cuidados paliativos, sí o no? Tal vez no. Muy probablemente no. Eso es correcto. Hay un detalle nada más que les permite conocerlo, ¿no? Él todavía no ha recibido ningún manejo. Les insisto que para que pueda considerarse como tal, tiene que haber tenido un manejo tradicional sin función. El ir a cuidados paliativos no significa abandonarse, no significa evitar lo que se puede hacer, ¿no? Significa que cuando las cosas que normalmente tienen utilidad, es decir, el manejo tradicional es útil, ya no son necesarios. Y cuando el manejo tradicional ya no tiene beneficios, se vuelven necesarios. E insisto otra vez que pueden ir concomitantes, ¿no? Si es que él fuera, en lugar de un adulto de 55 años, un adulto de 90 años que tiene diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, insuficiencia renal, con el mismo diagnóstico y sin recibir manejo, seguramente las cosas cambiarían. Pero en su contexto, es muy probable que no lo necesite todavía.
Vamos al siguiente. Entonces, Leonardo, ¿nos puedes ayudar con este ejemplo? Claro, Lucía tiene 35 años, 2 hijos, el mayor de 9 años y recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Se sometió a cirugía de resección completa. Sin embargo, unos días antes de la cirugía presenta mareo, acude al hospital y se encuentra metástasis cerebrales. Recibe radioterapia sin que las lesiones disminuyan. Su médico le indica que la posibilidad de realizar bronquiterapia y quimioterapia, pero con pocas posibilidades de éxito. Lucía La necesita pregunta, cuidados paliativos. así es. Lucía La necesita cuidados pregunta paliativos. es, por lo tanto, ¿le sorprendería que Lucía fallezca dentro del año? No, No te sorprendería. ¿Cuáles de los criterios de la segunda parte del NECPAL tiene Lucía? multimortalidad. Tiene más de 2 enfermedades crónicas concomitantes Muy bien, ¿qué más? y enfermedad avanzada. Bien, aparte ha recibido hospitalización, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. Por lo tanto, Lucía necesita cuidados paliativos. no, ¿Alguien que opine no, sí, diferente? sí necesita cuidados paliativos. Ya. Lucía sí necesita cuidados paliativos. Y la segunda pregunta me parece aún más importante. Si Lucía acepta realizarse la quimioterapia y la braquiterapia, ¿todavía necesita cuidados paliativos o esperamos a que esas fallen para empezarlos? Carolina, ¿qué opinas? Yo opino que si ella acepta el tratamiento de quimioterapia y braquioterapia, aún seguiría necesitando de los cuidados paliativos porque tiene pocas posibilidades de éxito. Bien, y no solamente porque tiene pocas posibilidades de éxito, e insisto con esto, sino porque los cuidados paliativos no son excluyentes. Tener un manejo paliativo no significa que ya no pueda tener a la par un manejo con intención curativa. Les regreso al mismo cuadro anterior, el que tenía un color verde y un color rojo. En ningún lado, excepto después del fallecimiento, el manejo paliativo es exclusivo. En ninguno de ellos. Sí se vuelve más prioritario según el tiempo avanza, pero no es exclusivo. El que ella entre a un manejo, si es que ella así lo decide, no evita que pueda recibir un manejo paliativo. Y si es que ella decidiera no hacerlo, tampoco le obliga a recibir un manejo paliativo. ¿De acuerdo? Es importante que estos ejemplos puedan tenerlos ustedes claros, porque les insisto, van a tener ustedes muchas personas con este tipo de dilemas y van a ser ustedes los que puedan referirlos o no, los que puedan ser capaces de decirle, mire, usted necesita o no necesita este tipo de manejos. Y van a ser los encargados de también explicarles por qué. ¿De acuerdo? Por último, les dejo esta frasecita, también es de Cicely Sanders. Ella mencionaba que el que no se puede hacer nada para detener una enfermedad no significa que no haya nada que hacer. Y esta es una realidad muy grande, ¿no? Cuando ustedes les menciono, cuando ustedes escuchan, en este momento ya no hay nada para hacer, les insisto, en realidad hay muchísimo por hacer. La diferencia es que ya no se busca esa curación milagrosa, se busca que la persona esté bien. Y eso abarca muchísimas más cosas que las curas milagrosas. Abarca un espectro muchísimo más amplio y es mucho más importante. Ahora sí, les voy a pedir que tengamos una pausa para que puedan descansar, respirar, lo que deseen hacer.
solamente unos pocos minutitos y después continuamos con algo que es bastante corto, pero no sé si están todos por ahí. Muy bien. Entonces, les insisto, ¿sí? El objetivo de todo esto es conseguir ciertos detalles que ustedes puedan llevarse y que de aquí en adelante puedan aplicarlo en su práctica también. El primero era que puedan reconocer cuando una persona necesita o no necesita el manejo paliativo. Es indispensable que puedan usar el NECPAL de forma adecuada. Es indispensable, es importantísimo. Porque al estar en un nivel inicial, en un nivel primario, y al ser tan importante ese nivel, al estar en contacto con las personas en su primera aparición, son los que van a tomar la decisión entre dejarlo en un servicio o en un elemento que no necesita y que no le es útil, o empezar un manejo que sí necesita. A veces suena a cosas pequeñas, pero pueden ustedes tener en su mano la decisión que va a cambiar la forma de vivir de esa persona. ¿Quién sabe? Quizás es una persona que tiene poco tiempo y ustedes son los que van a tomar la decisión o los que le van a ayudar a tomar la decisión entre seguir intentando y seguirse martirizando o entre tener otro tipo de manejo. Son ustedes los que van a decidir en una persona que sí tiene posibilidad de curación, si es que se deja estar y decide dejarse vencer por una enfermedad que no es terminal, o si es que decide seguir luchando. Esa decisión la van a tener en sus manos y por eso es indispensable que puedan manejarlo bien. Y otra cosa que van a tener en sus manos siempre es dolor. El dolor es el síntoma más común que existe. Casi todas, por no decir todas, las atenciones incluyen dolor, de un tipo o de otro. Y de hecho, el tema de manejo de dolor es algo muy largo. Es muy amplio porque hay muchos tipos de dolor, muchas coadyuvancias, muchos esquemas, pero hay ciertas cosas que son importantes que ustedes en cualquier nivel la puedan comprender y la puedan saber. ¿Sí? La cosa más básica que es necesario conocer en el dolor, aunque suene muy lógico, es reconocer el dolor que es real. Es decir, reconocer la esfera que duele. ¿En qué parte duele? Cuando un dolor es corporal, cuando un dolor es somático, cuando un dolor es una somatización, cuando un dolor es, entre comillas, mental, cuando un dolor es emocional. Es indispensable que ustedes tengan ciertas tácticas para poder saber en qué punto están. Si tienen ustedes una persona con dolor emocional y le dan morfina, no va a bajar ese dolor. Si tienen ustedes una persona con una fractura y le dan alprazolam, no va a bajar ese dolor. Por lo tanto, la cosa número uno que tienen que conocer antes de conocer tratamientos, antes de conocer esquemas farmacológicos, es reconocer qué tipo de dolor es, dónde está ese dolor. Entonces, vamos a regresar por un momento a los ejemplos que habíamos hablado antes. ¿Sí? Les voy a pedir una vez más que saquen sus papelitos, el papelito en el cual tienen los objetivos, el objetivo de vida y en el que tienen las 3 cosas que más les gusta. Y vamos a pedir a 2 personas más que nos comenten cuáles son. Les voy a explicar un poquito cómo funcionaría un caso en el cual pierdan esas cosas y ustedes me van a comentar qué duele, qué esfera duele, qué parte duele. Si es que lo que duele es corporal, si es que lo que duele es espiritual, si es que lo que duele es mental, o qué cosa duele en realidad. ¿Cuál es el problema que tienen? No importa el término que utilice. Hay términos específicos, somáticos, etcétera, pero no son importantes. Lo que es importante es que puedan decir si lo que está doliendo es el cuerpo, si lo que está doliendo es la mente, o qué es lo que duele, en sus palabras. ¿Sí? Entonces, por favor, Ronald, cuéntanos, ¿cuáles son las 3 cosas que te hacían feliz y cuál es tu objetivo de vida? Ya, dentro de las cosas que me hacían feliz era estar con mi familia, ¿Ya? igualmente salir con amigos y la última ¿Ya? cosa es comer. Eliminaría lo que sería salir con amigos y comer,
Ya, porque siento de que el factor que más dolería a mi persona sería, digamos, el hecho de perder comunicación o parte de alguien de mi familia. Entonces, más diría en el aspecto emocional, muy porque bien. ya te acostumbras a estar con una persona y además, siente la necesidad de estar con alguien que sea de tu familia que te entienda. Muy bien. ¿Y cuál es tu objetivo de vida? Bueno, objetivo de vida es realizar una especialización. Bien. Entonces, vamos a suponer que Ronald el día de mañana, jugando fútbol, siente un dolor en la pierna izquierda. Va al hospital, le hacen una radiografía y resulta que tiene una fractura. Estudiando más, esa fractura es patológica. Es una fractura que está derivada de un tumor que está en su cerebro. Desde ese momento, la familia se asusta, ¿no es cierto? Desde ese momento ya no puede cumplir con sus actividades normales. Desde ese momento ya no puede movilizarse. Y ya no puede movilizarse porque el riesgo es muy grande. Tiene que empezar a usar anticonvulsivantes, por supuesto. Tiene que empezar a usar corticoides en dosis muy alta, lo que hace que su glucosa suba, así que tiene que empezar a pincharse insulina, ¿no es cierto? Y por supuesto, como está encamado y no puede moverse, hay un riesgo grande de que se trombose, de que aparezcan trombos, así que tiene que empezar a usar enoxaparina, pincharse enoxaparina y pincharse insulina, todos los días. Ahora su dieta es muy restringida, ya no puede comer lo que le gusta. Tiene que comer a base de lo que indica un nutricionista, solamente papillas y suplementos nutricionales. En este contexto, ¿qué nomás le dolería a Ronald? ¿Cuáles serían los problemas que hay que afrontar? Javier, escuchando lo que acabas de escuchar, ¿qué problemas encontrarías en Ronald? ¿Qué cosas crees que le duelen? Estimado, mil disculpas, en verdad. Yo estoy escuchando la transmisión, pero no estoy poniendo tanta atención. No hay Si me problema, permite prender cámara, le digo que estoy como con 4 libros de anatomía. no te El lunes tengo preocupes, examen y me preocupa más sistema cardíaco que digestivo, si te digo la verdad. no te preocupes. Brian, ¿estás por ahí? Sí, sí, Doc. Bueno, básicamente todo lo que abarca el dolor cuando se le restringe un alimento, yo tengo entendido que no necesariamente tiene que doler en una parte, no Bien, necesariamente tiene que doler en el ámbito digestivo, pero sino que también que el comer da placer. ya, No eso sé está si muy sería bien. la emoción. Está muy bien. El comer da placer y al perder ese placer hay un dolor también. ¿Qué otra cosa crees que le duele a él? ¿Qué de todo lo que escuchaste le causa dolor? El ámbito emocional, físico, Ya, el ámbito físico, por supuesto, tiene una fractura en la pierna, eso duele. ¿Qué más? El ámbito emocional, lo mencionaste muy bien. Perder el objetivo de vida, ¿no es cierto? Duele también. No poder salir, duele también. ¿Qué más le dolería? tal vez la esfera social, el hecho Ya, de muy bien, no poder salir. muy bien. Ya no puede salir con sus amigos, ya no tiene la vida que tenía. Eso también duele. De todos estos dolores que has mencionado, ¿cuáles se curan con fármacos? Yo mismo, Sí, si deseas. ya, tengo entendido que más se curan con fármacos los dolores físicos, Sí, por los supuesto. orgánicos, sí. Así es. De todos los dolores que has mencionado, de su componente social, de su componente emocional, de su componente psicológico, ninguno de esos está en manos de un fármaco. Habrá quizás alguno que te pueda decir, listo, le ponemos el prazolam y sertralina y con eso va a estar contento, pero no va a estar contento. Va a estar agitado y medio esquizofrénico, pero contento no. Así que el único dolor real que podemos manejar desde el punto de terapia, es decir, desde el punto de manejo con fármacos, es el dolor físico con él. Y eso significa que sí, tenemos que aprender cómo hacer ese manejo,
pero también tenemos que saber cómo abarcar lo demás, o por lo menos saber a quién pedir ayuda. Si tú ya sabes que hay un dolor social, ¿no es cierto? Seguramente con quien tengas que conversar es con sus amigos. Si tú ya sabes que hay un dolor psicológico, seguramente tengas que pedir apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra que te dé una mano. Si tú ya sabes que hay un dolor de tipo espiritual, seguramente tengas que acercarte a alguien de su religión. Si tú ya sabes que hay un dolor que está más centrado en su familia, seguramente tengas que acercarte con una persona que se encargue de esos temas. Si bien el manejo de dolor es muy amplio, lo que es indispensable es que ustedes conozcan cuáles son las esferas que se afectan y a quién solicitar apoyo, en quién apoyarse, cómo buscar esas soluciones. En el contexto en el que comentábamos, te pregunto, ¿sería más importante que fueras tú como médico, quien desee contestar, que fuera como médico y le colocara una bomba con lidocaína y morfina para que la pierna no duela y se fuera? ¿O que fueras tú como amigo a pasar la tarde con él y fueras acompañado de un profesional que le ponga esa bomba? Y el profesional se fuera y tú te quedarás con él. ¿Cuál es más útil? ¿Cuál beneficia en realidad? Esta pregunta es la que tiene que contestarse siempre. Y cuando hablamos de manejo de dolor, lo más importante es que comprendan que el dolor es muy amplio, que no está solamente en una zona y que tiene que manejarse siempre en todos los aspectos. Una cosa más que es importante remarcar es esta. A veces hay personas en las que simplemente no expresan el dolor que tienen. A veces porque no pueden, a veces porque su condición no lo permite, a veces porque no quieren hacerlo. Algo que nos suele suceder mucho es que la persona a nosotros nos dice que no le duele y cuando nos vamos a la familia le dice que sí le duele. Entonces, ¿a quién hay que creerle? ¿No es cierto? Para estos casos, nosotros contamos con ciertas escalas. Una de ellas, la que solemos usar con más asiduidad, es esta, PAINAD. Y esta también les voy a pedir que tengan ustedes una captura o que la impriman, como prefieran, porque es una escala que también tienen que utilizar siempre. Las más conocidas para el dolor son las analógicas, el EVA. Pero el EVA requiere que ustedes pregunten y les respondan. El PAINAD no lo necesita. El PAINAD se centra en elementos que ustedes pueden ver. La respiración, la verbalización, la expresión facial, el lenguaje corporal, si es consolable o no. Y en base a eso ustedes ya pueden saber cuánto dolor tiene en realidad. Esta escala se empezó a generar como una base para las personas con demencia, pero se puede utilizar en cualquier persona. Y es indispensable que ustedes la tengan, porque si están en su atención y les llega una persona con síndrome de Down, por ejemplo, y la mamá les dice a ustedes que no le duele, pero esa persona llora, es necesario que ustedes puedan determinar qué sucede. No hay cosa más infame en realidad que dejar a una persona con dolor, porque tenemos las armas para revertirlo. Entonces es importante que ustedes comprendan esta, la conozcan. Las escalas se pueden manejar en cualquier momento. Pueden ustedes practicar en casa con su familia, acercarse a su familia, a su hermano, a quien quieran, y simplemente verlo. Está respirando, no está respirando como ejercicio. E irse adaptando a estas tablas. Pero lo importante es que sepan reconocer cuando hay dolor. Les insisto que esto suena fácil, pero el porcentaje de pacientes con dolor que no son bien tratados es muy alto. Es demasiado alto. Y no solamente en manejo paliativo en general. No es raro y seguramente han escuchado ustedes historia de personas o han tenido familiares o quizás experiencias de ir a un lugar diciendo que les duele y que les digan no es nada, tómese un paracetamol. Y que les siga doliendo e ir a otro profesional y a otro profesional hasta que alguno dé con la tecla, hasta que alguno controle lo que sucede. Esa es una negligencia médica importante y no se puede permitir.
Tienen que aprender a reconocerlo. Otra escala que se utiliza mucho es la de Abbe. Esta también la pueden buscar si es que desean. Funciona más en niños, pero si desean la pueden utilizar. Independientemente de la que utilicen, les insisto, lo importante es que puedan ustedes saber si a una persona le duele, cuánto le duele y dónde le duele. Eso es lo importante. Esa es la base. Porque en base a eso nosotros podemos tomar decisiones, tomar opciones, buscar alternativas. Y la pregunta que hay que hacerse al final es ¿cuál es el dolor real? ¿Qué tanto duele? Como precepto básico, si una persona dice que le duele, es porque le duele. No podemos dudar de una afirmación como esa, más allá de que el dolor sea sobreestimado. Pero cuando hay dolor, la percepción del dolor pertenece a la persona que lo sufre, no al resto. Al final, no existe dolor más exagerado que el que tiene otra persona, ni dolor más severo que el que tenemos nosotros mismos. Por lo tanto, no es objetivizable de forma tan sencilla. Y en todos los casos es necesario tratarlo. Como datos estadísticos nada más. De todos los pacientes oncológicos, el 96% presentan dolor. El 80% no son tratados, y en Ecuador esa cifra es espantosa. 82% son infratratados o no tratados. Eso significa que de cada 10 personas que tienen dolor, 8 siguen con dolor. Y teniendo en cuenta que el 95% son dolores controlables, esto es un espanto. Hay un pequeño porcentaje de dolor que es excesivamente intenso y refractario, que necesita cosas más especiales, como bloqueos, por ejemplo, como sedación. Pero estos son casos muy, muy, muy inusuales y que suelen aparecer solamente y casi exclusivamente en pacientes que están al final de la vida y que tienen muchísimas patologías encima y que tienen una evolución muy tórpida y que han sido muy mal manejados previamente. Son casos realmente inusuales. Por lo general, todo dolor o casi todo dolor es controlable, es manejable. Así que una persona que sufre dolor y que se mantiene con dolor no es culpa de la persona, es culpa de nosotros, de los profesionales que no están haciendo las cosas bien. En este esquema ustedes pueden ver un montón de tipos de dolores, neuropáticos, nociceptivos, somáticos, etc. Pero lo importante es que sepan que hay una cantidad de esferas y que todas ellas se pueden afectar y que todas ellas son reales. Ninguna de estas está por encima de la otra y todas son manejables, salvo que la mayoría son manejables sin fármacos, con otras cosas. Y esta es la escalera de dolor que normalmente se utiliza, el EVA, que lo conocen todos seguramente, y los fármacos que se utilizan según el tipo de dolor. En la OMS se utiliza una escalera de 3 gradas, a veces con una cuarta, que es el intervencionismo. La escala de manejo de dolor es algo un poco sencillo, pero en realidad la dosificación no lo es tanto. Es un tema bastante más largo de tratar y que amerita un taller muchísimo más extenso para que sea realmente útil, pero como objetivo por ahora, lo más importante es que ustedes conozcan las esferas que existen y que puedan reconocer que una persona tiene dolor y que necesita ser tratada para el dolor. Por lo tanto, antes de terminar, les voy a pedir hacer un último ejercicio. Con el mismo papelito que tienen, con los objetivos que ya tienen, con el plan de vida que ya tienen, les voy a pedir que se imaginen la situación de perderlos. Cualquiera de ustedes, el que desee. Cristian, tal vez estás por ahí. Yo disculpe. Sí. Cuéntanos, ¿cuáles eran tus 3 cosas que te hacen feliz? A mí me hace feliz leer, escuchar música y hacer ejercicio. Leer, escuchar música y hacer ejercicio. Muy bien. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Llegar a ser un infectólogo. ¿Quieres ser infectólogo? Perfecto. Vamos a imaginarnos todos que Cristian, que tiene estos gustos, recibe un diagnóstico muy, muy severo.
tiene un tumor en el pulmón. Y como tiene un tumor en el pulmón, ya no puede respirar bien, evidentemente. Ese tumor ha tomado todo el pulmón derecho, así que deciden operarlo. Entra a una cirugía, le sacan todo el pulmón derecho y a los 10 días aproximadamente nuevamente empieza a tener dificultad para respirar. Se hace un estudio y se encuentra que el tumor está ahora en el pulmón del otro lado. Ya no se puede sacar el otro pulmón. Por lo tanto, le dicen que no hay nada más que hacer. Es momento de ir a casa y esperar a que las cosas sucedan. Como ya no puede respirar bien, como tiene un solo pulmón, ya no puede hacer ejercicio como antes. Como el dolor es intenso y solamente le dijeron que vaya a casa, no puede cumplir sus actividades. Ya que los tumores de pulmón suelen ser ampliamente metastásicos, una de esas pequeñas metástasis se encuadra en el quiasma óptico y eso hace que pierda su visión. Ya no puede leer, ya no puede cumplir con la meta que tiene. Y como su diagnóstico es tan complicado, a Christian en la última visita le indican que su tiempo de vida seguramente sea de unos 2 meses, como mucho. Hay muchos dolores aquí incluidos, por supuesto. Entonces, les voy a pedir que por favor me comenten al aire, el que desee, qué cosas le dolerían a Christian ahí. En sus propias palabras, qué cosas le duelen. Doctor, Dale. bien, yo creo que lo que le dolería, pues sería, uno, pues el miedo a la muerte, ¿Ya? también implicaría lo que es el deterioro físico, pues por lo que le gustaba hacer ejercicio y bueno, tras toda esta enfermedad y diagnóstico, pues ya no. También pues sería, mm, ¿qué otro dolor? No sé si sería un dolor intenso, un dolor también corporal, espiritual. Sí, muy bien. Ahora, Y a ver, ya. tú como su amiga, ¿qué harías por él? Mm, o sea, en un ámbito de amiga o de profesional. Como tú prefieras. ¿Qué harías por él? Bueno, como amiga estaría dándole un apoyo y tratando de hacerle ver lo bueno en lo malo, como que, como dicen, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Como amiga. Y ya en el caso de profesional, pues según yo, si es un dolor ya intenso, pues ya ahí ya se aplicaría lo que serían los fármacos, puede ser, ¿Ya? como los analgésicos, eso, Doc. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera colaborar? Carlos. Hola, muy buenas tardes. Tengo una duda, por ejemplo, al nosotros tratar a una persona que sufre de muchos dolores, pero esa persona la única solución que encuentra y sus familiares, por ejemplo, el camino de la eutanasia. Esa persona, a nosotros no curarla de esos dolores persistentes, aunque muera, esos dolores seguirían con él. Es una pregunta excelente en realidad. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, de suicidio asistido, la gran mayoría de ocasiones, y esto sí te hablo un poquito más empíricamente, vienen gestionadas o vienen secundadas de un dolor que no se controla o de un síntoma que no se controla. Te diría que un 99% de las personas que piden eutanasia o que piden terminar con sus dolores, con sus sufrimientos, lo hacen porque no están bien controlados. Es obligatorio primero controlar la sensación que tienen. La gran mayoría te vienen diciendo, mira, me duele tanto que quiero que se acabe. Pero una vez que controlas el dolor, las perspectivas también cambian. El primer paso nunca es aceptar la eutanasia como tal, ¿no? El primer paso es controlar los síntomas que le llevan a pedirla. Si es que tú estás con mucho dolor, con mucho vómito, no puedes comer, no puedes moverte, te quieres morir. Eso es así. Y es normal.
Pero si logramos controlar todo eso y ya no te duele, ya no vomitas, puedes comer, puedes levantarte aunque no sea como antes, lo más probable es que ya no te quieras morir. Lo más probable es que ya quieras volver a aprovechar el tiempo que tienes. Por lo tanto, nunca es la primera opción. El único caso, y tampoco es eutanasia, se da en los dolores que son refractarios. Es decir, en aquellos dolores que pese a que tú has utilizado los fármacos más potentes en las dosis más potentes, no ceden. En ese caso lo que se hace es coadyuvar con sedación, una sedación superficial, intermitente, que permite que la persona esté, entre comillas, más consciente una parte del tiempo y una parte del tiempo permanezca dormida sin sensibilidad. Que no es eutanasia, insisto. Para que exista eutanasia, para que una persona decida hacerlo, tiene que primero estar controlado todos sus síntomas y esa persona estar en todas sus funciones mentales y cognitivas, ¿no? Es decir, tiene que ser una persona consciente de lo que va a hacer, que tome la decisión que va a tomar y que no tenga síntomas que le obliguen a hacerlo. Si es que tiene un síntoma, la prioridad uno es controlar el síntoma. Si después de controlado el síntoma y en total función de sus opciones, en total raciocinio y conociendo lo que está haciendo, lo decide, ahí se aplica. Este caso es muy, muy, muy inusual, realmente muy inusual. Dale. Yo creo que lo que usted ha dicho es como que una revelación para muchos de nosotros, porque yo personalmente de mi universidad he escuchado a muchas personas decir que ellos aplicarían la eutanasia solamente por ver a una persona sufriendo, cuando en realidad lo que tienen que hacer es lo que usted dijo, es tratar de aliviar los dolores y esperar que esa persona esté en su pleno razonamiento para poder tomar la decisión de querer la eutanasia. Entonces yo creo que lo que usted ha dicho es una revelación para muchos. Muy bien. Lo importante es que lo puedan tener a cabo, ¿no? Les insisto siempre con lo mismo y les voy a seguir insistiendo con lo mismo. Ustedes tienen en sus manos el manejo. Van a tener en sus manos la oportunidad de decidir sobre muchas personas. Javier. Pero, o sea, la persona tiene que estar de acuerdo en que quiere tener la eutanasia y Por se supuesto. puede aplicar la eutanasia, se la aplica. Pero si hay otros métodos. Van primero los otros métodos. La eutanasia Pero, o es sea, un elemento es que, final. a ver, y si hablamos en el ámbito de una persona cuadripléjica, parapléjica, que ha sufrido trastornos psicológicos a lo largo de su vida, Ujú. y está cansado de ser para esa persona, él, digamos, esa persona se siente como un obstáculo, una piedra para su familia, quiere evitar ese problema, ¿se le podría aplicar la eutanasia si esa persona quiere dejar de vivir? Si es que se controlan todos los demás elementos. Pero ya no sería tanta eutanasia, ¿no? Si me estás hablando de alguien cuadrapléjico, es una persona que ya no puede hacerlo por su propia cuenta. Me estás hablando de suicidio asistido en ese caso. Legalmente no es lo más apropiado. Insisto, legalmente. Éticamente sí es posible. Pero, remarco, tiene que haberse agotado las otras opciones. Es decir, tiene que ser una persona que por más cuadraplégica que sea, no tenga dolor, no tenga sufrimientos. Y esto incluye el ámbito familiar y el ámbito social. Cuando una persona se siente una carga, necesita un apoyo desde su esfera psicológica. Si es que esa persona supera esa carga emocional y aún así decide o desea realizarlo, se puede hacer. Pero es la última alternativa. Tiene que haberse superado los síntomas y el dolor psicológico es un síntoma también. Yo pienso que todavía no entendemos muy bien lo que es tratar el dolor, porque planeamos tomar una decisión por una persona sin primero resolver los problemas que ella tiene. O sea, porque no es tan fácil decir, sí, aplicamos la eutanasia porque él quiere morir, pero no sabemos, como usted dice, una vez que sus dolores están curados, de repente ya no quiere tomar la decisión de la eutanasia. Y yo creo que nadie en un estado de no tener ninguna enfermedad quisiera tomar esa opción. Yo creo que nadie le ve ni una opción de eso. Es sumamente inusual, por supuesto. Pero les insisto, independientemente del caso, lo primero que hay que hacer es controlar
la sintomatología que le está llevando a tener esa decisión. Y esto es algo que es necesario personalizarlo muy bien. Es lógico que una persona que no puede comer esté enojada, que una persona que tenga un diagnóstico como estos esté triste. Es natural. Y no significa que está respondiendo mal, al contrario, es una persona todavía. Por lo tanto, es necesario controlar lo que le está molestando, los dolores, todos los tipos de dolores, el físico, el emocional, el psicológico, el espiritual. Una vez que todo eso se ha controlado y que la persona esté en capacidad de tomar su decisión, ahí se puede decidir. Caso contrario, no. Hay líneas todavía previas que se pueden usar y que se tienen que usar. Las preguntas que han hecho realmente son importantes, son muy buenas y nos permiten conversar de estos temas. Eso está muy bien. Pero la decisión, les insisto, tiene que tomarse solamente cuando se han controlado las demás cosas. Si no hemos logrado controlar el dolor, si no hemos logrado controlar su sintomatología, evidentemente va a querer que se acabe. Es lógico. Pónganse ustedes en ese plano. Imagínese cada uno de ustedes vivir 24 horas al día con dolor. Levantarse cada media hora a vomitar. Que su cabeza se sienta como un martilleo, como si pusieran un clavo 24 horas al día. Que cada sonido les cause daño. Que cada olor les cause vómito. Que cada movimiento les duela. Que ya no puedan levantarse a orinar, por ejemplo, tengan que estar con una sonda. Ya no pueden hacer la deposición, hay que hacerles un hueco en el intestino, una colostomía. Hay que cambiarse la funda de colostomía, oler a popó todo el día. Ya no pueden bañarse solos. Alguien tiene que hacerlo. Todas esas condiciones duelen, siempre duelen. Y hay que controlar esos dolores. Esa es la base de todo. Y esa base no está solamente en el manejo paliativo, está en la medicina, está en el esquema de salud. Los profesionales podemos curar muy pocas cosas, y podemos aliviar aún menos. Así que las pocas cosas que sí podemos, infecciones, fracturas, cáncer en primera estadia que podemos curar, hay que curar. Y las pocas cosas que podemos aliviar, como son los síntomas vasovagales y el dolor, hay que aliviarlos. Nuestro rango de acción no es tan amplio. Es importante, porque casi todos la sufren, pero no es tan amplio. Y si nosotros no cumplimos con nuestra parte, estamos cometiendo una indolencia de un tamaño majestuoso. Así que el objetivo de todo esto es que se lleven esos esquemas. El instrumento NECPAL, de manera que ustedes puedan saber cuándo una persona necesita un manejo paliativo y cuándo no. Y puedan derivarla cuando es necesario. Y también la escala de Painat, para que ustedes puedan saber si hay dolor en una persona, incluso en la condición que mencionábamos hace poco, cuadraplégica, y puedan ayudarle a solventar. Es necesario. Es nuestra obligación también. Por último, les he colocado esa frase, que es una realidad. Y es que el insuficiente alivio del dolor es la más escandalosa y persistente de las negligencias que podemos cometer. Cuando estamos en el ámbito de la salud tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, contrario a lo que decimos cuando recién estamos empezando, no es curar, es aliviar. Porque no está en nuestras manos curar todo, de hecho casi nada. Pero aliviar sí está con nosotros, sí nos corresponde y no puede pasársenos por alto. Es necesario hacerlo bien. Ahora sí, confío en que hayan sacado algún pequeño aprendizaje de todo esto, que puedan aplicar las dos escalas que hemos conversado, que tenga algún beneficio para ustedes lo que hemos charlado también. Y evidentemente si hay preguntas, si hay alguna cosa de la que quieran conversar, estamos siempre a disposición. Les agradezco mucho por el tiempo que se han dado para esta pequeña charla.
Bueno, Doc, tenemos algunas preguntas por parte de nuestros participantes. No sé si le puedo leer en este Claro, con momento. todo gusto. Ya. La primera pregunta es, si un paciente rechaza el manejo paliativo, ¿qué medidas podríamos tomar como médicos? Es una excelente pregunta. La primera cosa necesaria es que el paciente, cuando rechace el manejo paliativo, pueda saber realmente qué está rechazando. Algo que nos suele pasar con mucha frecuencia es que la mala información y a veces los mitos hacen que haya un miedo para aceptarlo. El tema de considerar que el manejo paliativo se da cuando estás en agonía o cuando estás muriendo, hace que las personas tengan miedo, eso es lógico. Así que el primer paso que hay que tener es explicar bien qué significa. Poderle explicar a esa persona que el manejo paliativo no es parte de la agonía exclusivamente, que no significa que se abandonan los otros manejos tampoco, y explicarle bien cuáles son los objetivos. Si es que pese a que ustedes lo explican correctamente, esa persona decide no realizar manejo paliativo, está en su derecho. Y lo único que hay que hacer es respetar ese derecho. Quiero remarcar aquí que la persona, sea quien sea, siempre tiene el derecho de decidir y siempre tiene el derecho de cambiar de decisión, tantas veces como sea. Hemos tenido personas que en un inicio prefieren no utilizar opioides, por ejemplo, para controlar el dolor, y luego deciden que sí, y luego deciden que no, y luego deciden que sí. Y nosotros tenemos la obligación de darles opciones en todos esos cambios de decisión, porque el cuerpo y la vida sigue siendo de ellos, no es nuestro. Así que siempre pueden decidir. Si esa persona decide no quiero entrar a un manejo paliativo, es libre de no hacerlo. Pero antes de esa decisión hay que explicarle, que decirle que el manejo paliativo representa tal y tal cosa y tiene tal y tal objetivo. Si es que pese a eso indica que no desea, perfecto. Tiene la opción de no hacerlo. Siempre dejando en claro que puede cambiar de decisión y que si en algún momento decide que sí quiere, se le dará exactamente igual como a cualquier otra persona que lo necesite. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué es el índice de Bartel? Ya, la escala de Bartel es una escala que nos permite a nosotros conocer funcionalidad. El Bartel va de 0 a 100%. Dependiendo de qué Bartel tengas, tú tienes más autonomía o menos autonomía. Las escalas que manejamos por lo general en el manejo paliativo son las siguientes: KPS, Karnofsky, el Bartel, el PPS, el PPI y el ECOG. Todas estas escalas las pueden encontrar en internet, no es difícil, solamente hay que encuadrarlas. Pero el Bartel tiene como función determinar qué tan funcional es esa persona, es decir, qué tan autónoma puede ser. Un Bartel completo significa que esa persona puede hacer sus actividades de forma normal y que no necesita ayuda. Es decir, uno de 100%, ¿no? Significa que esa persona no amerita apoyo externo, que puede realizar sus actividades, puede trabajar, puede alimentarse, etc. Mientras más va bajando, su dependencia es mayor. Una persona que esté en un Bartel de 20, de 30, por ejemplo, significa que necesita un apoyo mucho más importante. Va semejante con la escala de Karnofsky, con la de PPS o la de PPI, que también nos permiten medir cuánta dependencia tiene. En el caso de la geriatría, por ejemplo, se utilizan para saber en qué momento necesitan un apoyo de un cuidador o de una institución. En el caso de los paliativos, nos permiten saber en qué momento necesitan ciertos cambios en su manejo, incluyendo la institucionalización en algunos casos especiales, pero principalmente el control de síntomas. Una persona que tiene menos autonomía, por lo general, tiene atrofia muscular, tiene úlceras por contacto, por lo general grado 1, grado 2, esperando que no superen ese grado, y por lo tanto necesitan otro tipo de medicación. Ahí nos es útil el Bartel. Ya. La siguiente pregunta es, ser un estudiante para ser psicoterapeuta, pero tengo trastornos mentales crónicos severos. ¿Podría llegar a ser un profesional de la salud? ¿Cómo podrían abordarse desde la psicoterapeuta las bases médicas del manejo paliativo?
Cuando nosotros hablamos de una base no solo psicoterapéutica, cuando hablamos de una parte psicológica y psiquiátrica, que es el contexto basal de los dos elementos mentales, nosotros enfocamos dos esquemas principalmente. La primera es la correlación que existe entre la esfera psicológica y la somatización del cuerpo, la somatización personal. Es decir, la correlación que existe entre lo que está en la cabeza, entre lo que va pensando, entre lo que se va generando ahí y la respuesta que tiene a nivel físico. Generalmente en la parte oncológica esto es más importante y el manejo se hace de arriba hacia abajo, es combinado. Para estos casos especiales sí se utiliza medicación, generalmente sertralina o ese tipo de fármacos, un poquito de inhibidores de recaptación, que nos permite controlar los estímulos que son muy potentes. Es decir, no va a controlar al completo la sintomatología, pero evita que haya picos excesivos en los que la persona va a una euforia exagerada o cae en una depresión exagerada. Y eso al mismo tiempo evita que se somatice de forma corporal. Eso en una parte, ¿sí? La segunda cosa, y esta es quizás un poquito más empírica, se da en el contexto un poco más social. En los pacientes que tienen un componente neurológico es necesario tener un ambiente correcto, un ambiente adecuado. El más óptimo siempre es el domicilio, pero el domicilio necesita ciertas modificaciones. Evitar estímulos, por ejemplo, que generan agresividad, por poner un caso, ¿no? Ahora, cuando nos preguntan de una persona con una patología independientemente de la que sea, que puede llegar a un nivel o a generar un conflicto en su formación o en lo que está haciendo como proyecto vital, realmente las restricciones son muy pocas. Lo único que existen son precauciones. Y precauciones en el sentido de evitar estos picos, nada más que eso, ¿no? Tanto la medicación como la psicoterapia lo que hace es mantener a la persona en un control, en un rango, en el que no se sobrepasa hacia la excitabilidad y tampoco se cae hacia la depresión. Pero por lo demás puede continuar con un proceso natural. No sé si hay tal vez alguna otra pregunta. No, Doc, esas ya son todas las preguntas de nuestros participantes. En nombre de Ampiu te le damos las gracias por haber participado en este evento y también la disposición de atender los requerimientos médicos de los estudiantes y académicos. Igual, chicos, gracias por participar y espero que esta charla les haya parecido muy entretenida, interactiva y que hayan podido aprender muchas cosas. En lo personal me gustó mucho la presentación, fue muy empática y en realidad es un tema que nos sirve muchísimo en nuestra práctica profesional, doctor. Muchísimas gracias. Un placer, siempre a las órdenes. Un abrazo para todos. Y recordarles que mañana tenemos la segunda fase a las 9 de la mañana, entonces para que estén pendientes a los chats de WhatsApp. Y eso es todo. Gracias, chicos.